Polímeros. Un barril de petróleo viaja desde su origen cientos o miles de kilómetros para que con una parte de sus derivados produzcan baldes, mangueras, sillas, botellas que usamos, tiramos y luego alguien las recupera para que viajen otros cientos y miles de kilómetros y vuelvan de lugares como China para convertirlas en bufandas. ¿Qué representamos con esta cadena? La obtención, la producción, la aplicación y el reciclado de un material con el que se elabora la ropa, partes de autos, pero también está en las papas y en la madera de los cajones que la contienen. Les presentamos a una familia de materiales tan numerosa como sorprendente, la de los polímeros. En el siguiente video abordaremos el tema de los polímeros, mencionando su descubrimiento, seguido de su definición y su formación, a través de los diferentes tipos de reacciones, como la adición y la condensación, para dar término con ventajas y desventajas de estos como materiales de la construcción. ¿Cómo se descubrieron los polímeros? En la década de 1920, con la investigación del comportamiento desconcertante de ciertos materiales, como el caucho, entre muchos otros, empezó el desarrollo de la química de los polímeros. Los científicos de la época no aceptaban la idea de moléculas gigantes, hasta que Hermann Staudinger demostró irrefutablemente que dichos agregados eran moléculas extremadamente grandes y que cada una contenía muchos miles de átomos unidos por enlaces covalentes. Cuando se logró entender la estructura y el comportamiento de estas macromoléculas, se abrió el camino para la fabricación de polímeros útiles en nuestra vida diaria. ¿Qué son los polímeros? La palabra polímero deriva del griego poli, que significa muchos, y de meros, que significa partes o unidad. Los polímeros, llamados también macromoléculas, son compuestos molecular que se distingue por tener una masa molar grande, que abarca desde miles a millones de gramos, y por estar formado por muchas unidades repetidas. Todo lo que vemos y todas las cosas que existen son producidas por sustancias a las que llamamos materiales. A veces a los polímeros los confundimos o minimizamos llamándolos simplemente plásticos. Los plásticos son polímeros, pero los polímeros incluyen mucho más que los plásticos. Tipos de polímeros. Existen polímeros naturales y sintéticos. Los polímeros naturales son aquellos que obtenemos a partir de la naturaleza. Algunos ejemplos son el caucho, la seda, las proteínas, los ácidos nucleicos y la celulosa, que es el principal polímero constituyente de las plantas y árboles. Por otra parte, los polímeros sintéticos son aquellos que se fabrican de manera artificial, como por ejemplo el nylon, el dracon, la lucita y el PVC, entre muchos más. La familia de los polímeros sintéticos se divide en 5 principales áreas de aplicación. Una es la de los materiales plásticos que se utilizan para fabricar infinidad de objetos, envases para alimentos y bebidas, artículos de limpieza, bandejas, útiles escolares, recipientes y gran variedad de juguetes. Otros integrantes de la familia son las gomas y elastómeros, que los encontramos en suelas de calzado, pelotas y partes de automóviles como alfombras,
neumáticos y mangueras. Gran cantidad de fibras, que es el otro integrante de la familia, también son polímeros. Seguramente muchas de nuestras prendas tengan distintos porcentajes de este tipo de fibras que revolucionaron la industria textil. El nylon es la más conocida. Otras áreas de aplicación son las de los recubrimientos superficiales, como las pinturas, los barnices y las latas. Y por último, tenemos los adhesivos instantáneos, como el pegamento vinílico de carpintería. Pero, ¿y cómo están formados los polímeros? Para entender cómo están formados los polímeros, tendremos que hablar de moléculas, pero en el caso de los polímeros estamos hablando de moléculas con una característica especial. Son gigantes. Los polímeros están formados por moléculas de cientos de miles de átomos. Por su gran tamaño se les llaman macromoléculas. Estas moléculas están formadas por la unión de otras moléculas que reciben el nombre de monómeros, hechos de carbono, que van formando la estructura de la macromolécula como los eslabones de una cadena. Los polímeros sintéticos se obtienen al unir monómeros por medio de reacciones de adición y condensación. Ahora te preguntarás, ¿qué son y cuáles son las reacciones de adición y condensación mediante las cuales se forman los polímeros? Reacciones de adición. En este tipo de reacciones participan compuestos insaturados, es decir, con dobles o triples enlaces, principalmente entre átomos de carbono. Las reacciones de adición consisten en la adición de dos o más especies de múltiples enlaces, tal cual se indica de forma genérica. Resumiendo, un enlace se rompe y se une uno nuevo. Un gran ejemplo y muy común es la del etileno, que reaccionando con otra molécula de etileno y otra sucesivamente, se produce el polímero conocido como polietileno. De aquí que los polímeros hechos por un solo tipo de monómero, como el ya mencionado polietileno, se denominan homopolímeros. Entonces, a los polímeros formados por dos o más tipos de monómeros distintos les llamaremos copolímeros. Reacciones de condensación. Es una reacción orgánica donde se unen dos o más moléculas mediante la eliminación de una más pequeña, donde se forma un único producto, acompañado de una molécula de agua, H2O. Las reacciones de condensación pueden clasificarse en varios tipos, dependiendo del tipo de compuesto involucrado. De igual manera, se forman moléculas a partir de monómeros. Algunos principalmente son diácidos carboxílicos y diaminas. Para mencionar un ejemplo, está uno de los procesos de condensación mejor conocidos. Es la reacción entre la hexametilendiamina y el ácido adípico. El producto final de esto recibe el nombre de nylon 66. La versatilidad de los nylons es tan grande como su producción y usos. Algunos ejemplos son medias, cerdas de cepillos de dientes, redes, fibras para alfombras, paracaídas, tornillos, fibras de bolsas de aire, chaquetas, entre muchos más. Teniendo claro qué son y cómo se forman los polímeros, podemos entender la aplicación y su utilidad en la ingeniería.
llegando así a nuestro último apartado. Polímeros como materiales de construcción. La historia del hombre está marcada por grandes descubrimientos que dejaron su huella en nuestra civilización. Sobre todo existe un material que destaca entre los demás por marcar nuestros tiempos modernos, el plástico. El primer tipo de plástico fue desarrollado en 1869 por John Ian, quien buscaba un material que sustituyera al marfil en la fabricación de bolas de billar. En ese entonces, el uso más importante que se le dio al plástico fue la fabricación de películas fotográficas, aunque también se empleó para fabricar mangos de cuchillos y armazones de anteojos. A mediados de los 70 se convirtió en la materia prima más usada en el mundo. Debemos tener en cuenta que la construcción es uno de los sectores que utiliza en mayor cantidad todo tipo de polímeros plásticos. Un ejemplo de estos es el polietileno de alta densidad, que se usa para fabricar tuberías y láminas. Muchos plásticos se utilizan para aislar cables e hilos, marcos de puertas, ventanas y techos, así como molduras y otros artículos. Y el poliestireno, aplicado en forma de espuma, sirve para aislar techos y paredes. Para que un polímero sea aplicado en la ingeniería, con frecuencia es necesario que llegue a tener una propiedad determinada, utilizando aditivos químicos. Como ejemplo de algunos aditivos químicos tenemos los antioxidantes que protegen al polímero de degradaciones químicas causadas por el oxígeno o el CO2. Los estabilizadores que protegen a los polímeros de la intemperie. Los plastificantes que hacen al polímero más flexible. Los lubricantes que reducen la fricción. Los pigmentos que colorean los plásticos. Algunas de las ventajas que se tienen al usar este tipo de polímeros son: A. Son moldeables, puesto que se les puede dar forma a nuestra conveniencia. B. Son flexibles, dependiendo del material que se requiera. C. No necesitan de mantenimiento constante. D. Son de alta durabilidad. E. Se les puede variar la resistencia del plástico para ser utilizado en una viga o en una columna. F. Posee una gran resistencia a varias sustancias químicas, además de soportar altas y bajas presiones y temperaturas. G. Son resistentes a la degradación por bacterias. Las desventajas que representan algunos polímeros son: A. No pueden ser reutilizables o reciclarse, cuando ya no son útiles, presentando un problema ambiental. B. Es costoso y complejo la disposición final de los residuos. Materiales compuestos en la construcción. El concreto polimérico es un material compuesto con propiedades tales que le permiten ser usado en muchos casos como sustituto de los concretos Portland normales. ¿Qué es el concreto polimérico? Es una mezcla de resinas poliméricas como poliéster, acrílicas, epóxicas y furánicas. Cargas minerales como arenas, cuarzos,
carbonatos y sílicas, fibras de vidrio, que permiten un rápido curado y alta resistencia mecánica, mínima absorción de agua. Ventajas: alta resistencia mecánica, alta resistencia al rayado, alta resistencia al agua, alta resistencia química, alta resistencia a los rayos ultravioleta, impermeable. Aplicaciones: construcción y viviendas como en fachadas, industria química, proceso de alimentos, en la ingeniería civil como en reparaciones, ataque de sulfatos, retiro de concretos dañados o reparaciones de estructuras dañadas. ¿Dónde usar el concreto polimérico? Debido a un costo mayor que el cemento Portland, los concretos poliméricos deben ser usados solo en aplicaciones en las cuales los costos sean justificables, propiedades superiores mecánicas químicas, menor costo de mano de obra, menor requerimiento de energía durante el proceso y manejo. Gracias al anterior trabajo, hemos conocido un poco más a fondo un mundo desconocido y muy interesante que es el de los polímeros. Después de lo aprendido y con base a las observaciones, podemos constatar que los polímeros constituyen la mayor parte que nos rodean. Estamos en contacto con ellos todos los días. Incluso nosotros mismos estamos compuestos casi en nuestra totalidad de estas variadas macromoléculas. También apreciamos las diversas manifestaciones de los polímeros y que constituyen además uno de los compuestos más importantes en algunas áreas, como en la ingeniería. Es aquí donde debemos sensibilizarnos y concientizarnos de que es un material tan práctico, útil y barato como el plástico puede, y de hecho lo está haciendo, causar estragos a nuestro planeta, es decir, tener un desarrollo no sustentable. Instituido para la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores, Plantel Aragón. Producido por Carrillo Belmont Juan Sebastián. Voces: Barranco Moreno Fernando, Carrillo Belmont Juan Sebastián, Martínez López Raúl Alexis. Música: Imágenes: videos: videoclips.